¿Qué tal el tremendo debate presidencial que observamos recientemente, queridos colombianos? Sinceramente, hay que ser honestos. Quienes ganaron ese debate de lejos fue la coalición del pacto histórico, que sinceramente Francia Márquez, Gustavo Petro y Camilo Romero dieron peinilla a más de un candidato, pero eso sí, entre ellos el ganador indiscutible, así a muchos no les guste, fue Gustavo Petro. No fue suficiente, ojo, no fue suficiente lo que muchos dicen de que Vicky Dávila a propósito llevó público que obviamente no estuviera de acuerdo con los candidatos de oposición para que se burlaran de ellos y aplaudieran a los candidatos de derecha y extrema derecha cuando hacían sus intervenciones. Y se evidenció en ese debate, cuando Gustavo Petro habló, cuando Camilo Romero, cuando Francia Márquez y otros candidatos de oposición hablaron, el público descaradamente se burló incluso de cuando esos candidatos hablaban de que pues fueron víctimas en algún momento por parte del Estado, por parte de fuerzas ilegales. Es increíble lo que pasa en estos debates, y si fue cierto que Vicky Dávila se atrevió a tanto, sinceramente eso deja mucho que hablar de este periodismo tan precario en Colombia. Y además, otro de los que dio de qué hablar fue Oscar Iván Zuluaga, el candidato consentido de Álvaro Uribe Vélez, que la cagó sinceramente. Pero ojo a estas intervenciones que hizo Gustavo Petro frente a Ingrid Betancourt, que le dijo que Gustavo Petro le había vendido el alma al diablo. Observen lo que dijo Gustavo Petro. Ingrid, que es lo que tú dijiste. La verdad, la manera como tú has hablado, pareciera que la lista del pacto histórico es una lista de delincuentes. Y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? O sea, pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia. Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos por fin puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes. Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres. Pacto con el diablo es que la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días. Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes. Eso es pacto con el diablo. Oiga, yo me atreví a proponerle a Colombia un pacto histórico. Un pacto ¿qué significa? Que de pronto con este señor en algún momento, con Zuluaga o con el señor Uribe, nos sentemos a hablar de paz. Que de pronto con los señores del Centro de la Esperanza o Coalición de la Esperanza nos sentemos a hablar. ¿Por qué no? Yo no lo considero usted malo, Galán. Por eso yo lo invité hace muchos años y hemos estado juntos peleando por las mismas cosas. No lo considero jamás malo, ni me disgustaría que las fuerzas políticas, con todos los problemas, porque aquí no hay ángeles, sino seres humanos, podamos entendernos. Es posible que la sociedad colombiana toda en su diversidad, los que han estado aquí y allá, los que tienen el color de la piel de esta manera y los que no, los que están allá en la costa y los de aquí, que los que tienen y las mayorías que no tienen, puedan dialogar, puedan hacer un pacto, un contrato social. Eso es un pacto con el diablo. Rousseau allá en Francia me enseñó, Ingrid, que la base de la nación es un contrato social. Lo aprendimos todos en el bachillerato, ¿no? Nos hacían leer el libro. Un contrato social. Sinceramente, señora Ingrid Betancourt, con todo respeto, ojalá le haya quedado claro qué significa un pacto histórico. O sea, algo histórico, hacer el pacto con muchas personas que incluso, aunque tengan diferencias, se puede llegar a puntos comunes. No voy a defender acá a X, Y o candidato, pero por favor, no es tan difícil entender qué significa pacto histórico. Y ojo a esta otra, mis queridos amigos, para quienes no entienden un carajo. Y pues Ingrid Betancourt intentó burlarse de Gustavo Petro sobre sus propuestas de democratizar la tierra en Colombia y sobre por qué está tan costoso los insumos agrícolas en este país. Y es que Iván Duque pues se robó Monómeros, la única empresa colombiana
bueno, de propiedad venezolana, pero que funciona en Colombia, se la robaron. La única que podía bajarle el costo a esos insumos. Iván Duque, de muy chistosito, se la entregó a un amigo de Juan Guaidó y, mejor dicho, tiene jodidos a los campesinos y por ende a los consumidores colombianos. Y observen aquí cómo Gustavo Petro le vuelve a dar una pequeña peinada a Ingrid Betancourt. Sus ideas son las del siglo XX, muy apreciables y todo, pero pongámonos en el siglo XXI. Usted habla del poder soviético. Eso significa estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario, democratizar la tierra, es decir, lo que hacen en Francia, donde has vivido. Si tú miras la agricultura de Francia, es una agricultura subsidiada y protegida y agroindustrializada. Eso es lo que queremos en Colombia. Poder producir el maíz aquí, el trigo aquí, el aguacate aquí, la yuca aquí, la papa aquí. Los nutrientes aquí, ¿en manos de quiénes? De millones de personas privadas, entre esas las campesinas y los campesinos de Colombia. Ese es el verdadero nombre de la paz. Si no haces eso, como están haciendo tus amigos que estuvieron en los gobiernos anteriores y el actual, es abrir la destrucción de la agricultura nacional, y ese es el nombre de la guerra, ese es el nombre del narcotráfico. ¿Por qué crece el narcotráfico en Colombia? Porque los campesinos no pueden producir comida. Porque en las grandes ciudades los jóvenes y las gentes no pueden producir industria. Y entre menos produzcan industria y menos produzcan agricultura, más narcotráfico y más violencia tendrás. Ese no es el siglo XIX. Pongámonos en el siglo XXI. Alejandro, hablando de insumos, acepto la discusión. ¿Sabes por qué se triplicó el precio del NPK en Colombia, que es el principal insumo que se usa en la agricultura nacional? Porque hay una guerra allá en Europa Oriental, de donde sale importado, y entonces la pregunta es, ¿por qué estamos importando de allá? Porque este gobierno se robó la empresa Monómeros de Barranquilla, que era donde se producían más baratos los insumos para la agricultura nacional. Mejor dicho, nadie fue capaz de contradecir lo que dijo Gustavo Petro. Y una cosa, una reflexión que hay que hacer es Ingrid Betancourt. Sí, un caso muy triste de este país, su secuestro, su situación, lo que vivió en aquel entonces. Pero esta señora luego de eso se ha dedicado a hacer política cada 4 años. Solo viene a Colombia cada 4 años y vive muy feliz y contenta en Francia. Y viene acá a posar de pues que viene a liberar a los colombianos de la corrupción y que va a llegar ahora sí una justicia social y, mejor dicho, pura carreta. Y pasando al candidato que sinceramente dio lástima fue Óscar Iván Zuluaga. Y ojo, no solamente dio lástima, generó burlas y la embarró bien feo. En las últimas horas este candidato anunció que dio positivo para COVID. Ojo, un día antes de este debate presidencial se había hecho la prueba para detectar el COVID y aún así asistió al debate presidencial y estuvo sin tapabocas en el debate presidencial. Obsérvenlo aquí tosiendo. ¿Qué más? ¿Qué hora era esto? A las 11. ¿Qué más? ¿Qué hora era esto? A las 11. ¿Qué más? ¿Qué hora era esto? A las 11. ¿Cómo la ven? Tremendo irresponsable, no sé, o sea, pretendía pues acabar o pretende acabar con todos los candidatos presidenciales, porque imagínense, sabiendo que tenía síntomas y aún así asistió sin tapabocas, porque así estuvo durante el debate, es una completa vergüenza. Bueno, tenía que ser uribista este señor. Y una de las cosas que pues generó muchas burlas fue que se quejó ante Gustavo Petro porque los colombianos, la gente en la calle, le gritan cosas a Álvaro Uribe Vélez y lo corren de donde lo ven porque sinceramente es un politiquero y pues le dicen paramilitar, en fin, todos esos improperios y pues hay sustento para decírselo. Y Óscar Iván Zuluaga le dice a Gustavo Petro que es por culpa de él, porque él es el que se lo dice y que de ahí los jóvenes se agarran para gritarle eso a Álvaro Uribe Vélez y que a él no le gusta eso y que no lo va a permitir y que por eso hay que derrotar a Gustavo Petro. Esa es la gran propuesta de Óscar Iván Zuluaga, una tremenda vergüenza. O sea, este señor cree que la gente le grita eso a Álvaro Uribe Vélez o lo denuncia, le inician todos estos procesos es porque Gustavo Petro se inventa estas historias.
No, mi querido Oscar Iván Zuluaga, es porque la realidad y la historia del país han demostrado que gracias a las políticas de seguridad de Álvaro Uribe Vélez han fallecido más de 6.400 personas oficialmente por aquello de los falsos positivos. Hay centenares de investigaciones de vínculos de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares en Colombia. Es una historia y una realidad que no se la inventó Gustavo Petro, ni la izquierda, ni el comunismo, ni nada de eso. Es una realidad que ha quedado reflejada en el actuar de Álvaro Uribe Vélez. Observen acá a este señor dando lástima, defendiendo a Álvaro Uribe Vélez. Continuos como parte de su dialéctica y su discurso son los que tenemos que combatir. Porque no es posible que usted haga una campaña política incitando nuevamente sobre razón los jóvenes salen a gritarlo. Si eso es lo que usted les transmite y eso es lo que aprenden. No, yo no voy a permitir que usted siga maltratando a Álvaro Uribe y a nuestro partido. Podemos tener errores, pero jamás puedo aceptar que se señale a Álvaro Uribe como paramilitar. Es una ofensa para nosotros, para nuestro partido. Y por eso es que lo tenemos que derrotar a usted en esta elección presidencial. Definitivamente Oscar Iván Zuluaga es una vergüenza como candidato. O sea, pretende ganar votos, ganar adeptos defendiendo a Álvaro Uribe Vélez para que no le digan paramilitar. O sea, ¿qué pretende este tipo? Pues que la gente se le olvide la historia o qué. En resumen, este debate, bueno, muy buenas intervenciones de Francia Márquez, de Camilo Romero, de Gustavo Petro, agarrón tremendo en el centro, en la coalición de la esperanza, entre Gaviria y Ingrid Betancourt. Definitivamente Ingrid Betancourt tiene mucho rábano de paja y viene a hacer política cada 4 años. Es una realidad que es evidente. Y sinceramente otros candidatos por ahí que mucha pobreza argumentativa, solamente por ahí que dicen no robar, no mentir, no traicionar y vamos a acabar con los corruptos, 0 propuestas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de candidatos, pero en fin, vamos a ver qué pasa con la cosa política en Colombia. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a su canal y compartir en todas las redes sociales para que muchos colombianos que no ven nuestro contenido lo puedan hacer. Bye bye.